nombre es Jerónimo y trabajo en una tienda de ropa local. Básicamente vendemos cosas que la gente considera realmente lujosas, pero en realidad es casi lo mismo que puedes encontrar en cualquier tienda de ropa, incluso lugares como Walmart o Goodwill a veces. He tenido este trabajo durante unos 2 años, y aunque no es el mejor trabajo del mundo, me permite ganar lo suficiente como para tener cierta independencia de mis padres, lo cual es realmente agradable. La historia tuvo lugar en el invierno del año pasado. Fue un buen rato después de Navidad, pero no recuerdo exactamente cuándo sucedió. Solo recuerdo que había nieve en el suelo a la mañana siguiente después de que todo pasara. Trabajo en horarios bastante habituales para un estudiante universitario. Sé que técnicamente soy estudiante a tiempo completo, pero no siento que tenga muchas clases. Tal vez elegí una carrera fácil, tal vez soy un genio, quién sabe. Realmente no estudio mucho y apenas hago la tarea, y aún así logro obtener calificaciones bastante buenas. Recuerdo que empezó a venir a la tienda un hombre muy extraño. No parecía el tipo de cliente habitual que tendríamos. La mayoría de las personas que compran en la tienda son al menos de clase media alta. No quiero decir que fueran ricos ni nada por el estilo, pero si tienes suficiente dinero para comprar ropa cara, y me refiero a camisetas de $50, entonces probablemente estés bastante bien económicamente. Pero no este tipo. Este tipo parecía estar a 2 pasos de ser un indigente. Tenía un pelo muy pálido. La mayor parte estaba cubierta bajo un sombrero negro sucio que llevaba en la cabeza, y solo se podía ver este pelo blanco asomando desde unos pocos lugares debajo del sombrero. Era un hombre mayor, pero no demasiado mayor. Probablemente tenía unos 50 años o algo así, pero juzgando por lo raro que era, supongo que no puedo estar tan seguro. Empezó a venir todos los días y siempre compraba algo. No siempre era algo grande. A veces eran unos pantalones de $70, otras veces era un reloj muy caro. Sin embargo, a pesar de comprar tantas cosas, nunca parecía usar ninguna de ellas. Al menos no muchas veces que yo lo viera. Siempre vestía con una sudadera holgada o unos petos muy viejos y gastados con una chaqueta vaquera encima. Y la chaqueta vaquera tenía cortes y agujeros, y parecía muy raro porque sus petos también eran vaqueros. No sé si pensaba que iba bien con su atuendo, pero no iba a decirle a este tipo que vestía estúpidamente. Después de todo, obtenía una comisión por todo lo que se vendía en la tienda, por muy raro que fuera él. Aunque fuera un cretino, le daría la bienvenida a su negocio con gusto. Lo más raro que noté sobre él fue que nunca se probaba la ropa que compraba. Nunca. Pasaría 40 minutos analizando unos pantalones, los sostendría frente al espejo, sentiría la textura y trataría de verlos desde diferentes puntos de vista, pero nunca entraría al probador y se los probaría. Pensé que eso era lo más raro de todo. También recuerdo que en un par de ocasiones no compró el artículo que había estado mirando, y siempre había un olor muy almizclado en ellos. Sé que esto puede sonar extraño, pero por mera curiosidad olía la ropa después de que la gente se la probaba, después de que la tienda cerrara. Realmente no puedo oler mucho de otra manera. Como vi a este tipo al menos unas 20 veces diferentes y nunca olí nada de él. Pero siempre que olía esas prendas que él había estado mirando, podía oler alguna extraña combinación de olor corporal y humo. Me dio mucha curiosidad sobre qué hacía cuando estaba solo comprando ropa en una tienda tan cara y sobrevalorada como esta. También hubo una vez que entró en la tienda, y específicamente pidió hablar conmigo. Pensé que era bastante raro considerando que nunca había entablado una conversación conmigo, ni nada de todas las veces que había interactuado con él. Siempre fue de manera muy formal, y ambos decíamos lo mínimo necesario. Era obvio que no le gustaba venir a la tienda, y me encontré sin ideas tratando de encontrar las razones por las que seguía haciéndolo. Sin embargo, no pensé demasiado en ello. Era un estudiante universitario y cualquier cosa fuera de pasar el rato con mis amigos y hacer mis tareas realmente no importaba mucho para mí. Recuerdo que una noche estaba haciendo la colada. Normalmente odio hacer la colada, como podrás imaginar, pero específicamente recuerdo meter mi ropa en la lavadora y de repente oler una de mis sudaderas que me parecía que olía muy raro. La olí de nuevo y me recordó al olor de la ropa de este tipo tan extraño en mi trabajo. Al día siguiente estaba trabajando mi turno como siempre, y aquí venía el mismo tipo de siempre. Esta vez estaba revisando un par de zapatos, literalmente un par de Crocs. Ni siquiera entendía por qué teníamos Crocs en la tienda en primer lugar. Eran exactamente iguales que los que puedes conseguir en Walmart.
excepto por el hecho de que nosotros cobrábamos $60 por ellos en lugar de 15. Bueno, este tipo pasó unos 45 minutos mirando este par de Crocs antes de decidir que era hora de irse. Se acercó a mi caja y se tomó un tiempo inusualmente largo para pagar por sus Crocs, y fue mientras estaba alcanzando su billetera en el bolsillo que recordé algo. Había olvidado por completo que no llevo mi sudadera al trabajo. Está en contra de las reglas. Tienes que vestirte de manera bastante elegante, lo que normalmente significaba una camisa polo o una camisa decente. Algo sobre lo que puedas poner un chaleco y parecer un representante decentemente vestido de una tienda de moda. Mi corazón cayó en el fondo de mi estómago cuando me di cuenta. Me sentí rojo y comencé a sudar, pero por mucho que me asustara, él no se dio cuenta. Solo siguió pagando por sus ridículos Crocs verdes. Si alguna vez oliera el olor, entendería lo distintivo que era realmente. Quiero decir, no había nada en el mundo como eso, y cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que había una buena posibilidad de que ese tipo me estuviera vigilando de alguna manera, tal vez incluso entrando en mi casa. Renuncié a mi trabajo ese mismo día en el acto. No quería ponerme en peligro por un trabajo minorista tonto, especialmente porque ese tipo no mostraba signos de detenerse nunca. Estaba allí todos los días que yo trabajaba. Un par de semanas después del incidente, pregunté a algunos de mis antiguos compañeros de trabajo si seguía yendo con regularidad. Me dijeron que no recordaban exactamente cuándo, pero que dejó de venir justo cuando dejé de trabajar allí. Esto solo me hizo más paranoico sobre toda la situación. He desarrollado un par de posibles teorías sobre lo que exactamente estaba pasando con este tipo, pero ninguna realmente tiene sentido. Intenté contarle a algunos miembros de mi familia al respecto, pero todos piensan que les estoy tomando el pelo. Hasta el día de hoy, aún no he descubierto exactamente qué pasó, y honestamente estoy un poco preocupado de que nunca sepa qué hacía ese tipo tenebroso en la tienda de ropa todos los días, y por qué dejó de ir después de que renuncié. La peor experiencia de mi vida ocurrió el 20 de junio de 2019. Estaba trabajando en una tienda local que es una especie de cadena en esta región de Estados Unidos. No quiero dar el nombre porque me haría obvia la identidad. La historia recibió algo de cobertura mediática y aunque quiero compartir mi historia con el mundo de manera honesta, también quiero mantener el anonimato lo máximo posible. No quiero que el resto de mi vida esté asociada para siempre con este evento, pero así fue como sucedió. Mi familia ha estado luchando desde 2015, cuando mi abuela tuvo cáncer, y hicimos todo lo posible para someterla a quimioterapia. No funcionó y falleció trágicamente ese año. Por alguna razón legal, la carga financiera de la quimioterapia de mi abuela recayó en mi padre, lo que le causó una seria tensión económica. ¿Puedes imaginar que alguien te exija que pagues más de $100,000 por un tratamiento médico que ni siquiera salvó a tu familiar? No entiendo por qué el sistema hace esto a las personas, pero mantendré la política fuera de esto. No arruinó nuestra familia, pero significó que nuestro estilo de vida de clase media ahora sería extremadamente difícil de mantener. Había mucha menos comida en casa, ya no podíamos ir de vacaciones y llegar a fin de mes era generalmente una lucha. Recuerdo a mis padres peleando mucho por dinero y creo que eso puso una verdadera tensión en nuestra relación. Yo estaba en la escuela secundaria en ese momento, y hice lo mejor que pude para no darme cuenta. Es difícil ser una chica de secundaria y no poder permitirse ropa bonita o maquillaje, especialmente cuando no eres naturalmente hermosa. Recuerdo que algunas de las chicas populares y más adineradas se burlaban de mí por vestir como una vagabunda, pero a veces una sudadera era lo único que tenía sin agujeros. Como era hija única, afortunadamente yo era la única que tenía que sufrir junto con mis padres. La secundaria pasó y, no me malinterpretes, no fue agradable, pero lo superé y mi familia sobrevivió. Con el tiempo, encontramos formas de sobrellevar la falta de dinero. Sabía que iba a tener que empezar a trabajar a tiempo parcial mientras estuviera en la escuela, lo cual estaba esperando con ansias. Mis padres me dijeron que podía usar mi dinero en lo que quisiera, lo cual había estado esperando durante meses. Así que conseguí un trabajo después de la escuela en esta tienda local de la cadena. Es un poco difícil de explicar. Es una extraña combinación de una tienda de comestibles, una gasolinera y una tienda de conveniencia.
todo envuelto en uno con un nombre muy extraño que es casi famoso en esta región. Disfruté de mi tiempo allí, especialmente porque era el verano entre el penúltimo y último año de la secundaria. Estaba emocionada por graduarme porque tenía muy buenas calificaciones y ya estaba recibiendo oportunidades de becas, algunas de ellas para colegios muy buenos en mi estado. Mis padres estaban muy orgullosos de mí, y por más difícil que hubiera sido, éramos una familia feliz al final del día. Así que trabajé tanto como pude durante el verano. Todavía era un poco solitaria en este punto, y quería aprovechar al máximo mi tiempo y dinero, así que no importaba si pasaba 80 horas a la semana trabajando, porque realmente no tenía mucho más que hacer fuera del trabajo, especialmente con la escuela fuera por el verano. Recuerdo una noche en particular en la que mi gerente me pidió que me quedara un poco más. Normalmente comenzaba mi turno a las 6 a.m. y me iba a casa a las 4 p.m. Esto era bastante agradable, honestamente, y el trabajo era lo suficientemente fácil como para que realmente no me importara. Claro, durante las horas punta podía ponerse un poco caótico, pero todo el tiempo entre medias era bastante tranquilo. Bueno, mi gerente quería que me quedara hasta las 10 p.m. esa noche. Eso era mucho más tarde de lo que estaba acostumbrada y no habría dicho que sí, pero no trabajaba al día siguiente, así que pensé por qué no. Además, me pagarían el doble por trabajar, lo que lo hacía aún mejor. Verás, la forma en que funciona este lugar es que después de las 8 p.m., la mayor parte de la panadería cierra y hay muchas menos personas en el lugar. Normalmente, desde las 8 y hasta bien entrada la noche, solo hay suficiente personal para atender la caja registradora y hacer que la gente pague por la gasolina. Solo significa que trabajan alrededor de 2 personas a la vez, yo y este chico que no me agradaba y con el que tenía que trabajar juntos. Se llamaba Emanuel, y me daba vibraciones muy extrañas, y hacía comentarios inapropiados. No era sucio ni pervertido ni nada por el estilo, pero era extremadamente ofensivo, y nunca se contenía con un insulto desagradable cuando sentía ganas de lanzar uno. Emanuel y yo tuvimos un par de incidentes en los que discutimos, pero a estas alturas ambos sabíamos dónde estábamos. No nos caíamos bien, pero ambos queríamos hacer nuestro trabajo y que nos pagaran sin demasiadas complicaciones, así que al menos teníamos una relación laboral funcional por el bien de nuestros trabajos. Era una noche de la semana y resultó ser particularmente tranquila. Nunca había trabajado un turno tan tarde, así que no tenía idea de qué esperar realmente. Y luego mi memoria se quedó en blanco durante horas. No tenía idea de lo que había pasado. Solo recuerdo despertar en medio de la tienda y levantarme y sentirme muy enferma. Estaba mareada y confundida y me llevó unos minutos darme cuenta de dónde estaba o qué había pasado. Recuerdo que mientras caminaba por el suelo de baldosas, escuchaba un ruido de crujido profundo debajo de mis pies. No miré hacia abajo, estaba demasiado aturdida, pero supuse que eran M&M's o algún tipo de dulce. Después de salir me sentí aún más confundida de lo que ya estaba. Volví a entrar y vi sangre. Miré mis zapatos y noté que estaba cubierta de un líquido espeso y oscuro. Empecé a hiperventilar, llamé al 911 y llegaron en cuestión de minutos. Me llevaron de urgencia al hospital y eso fue todo. Solo un par de días después de explicar todo a la policía, logré armar lo que había sucedido. Cuando estaba en el hospital encontraron drogas en mi sistema. Esto me sorprendió porque ni siquiera fumaba cigarrillos. Las drogas que encontraron en mi sistema probablemente eran del tipo que se encuentra en las drogas de violación o algo así. Y la policía tenía una teoría que iba algo así. Emanuel era una persona mentalmente inestable. Decidió que quería quitarse la vida. Estaba obsesionado con volverse famoso. Incluso tenía un montón de cuentas en redes sociales donde intentaba desesperadamente convertirse en una celebridad. Bueno, decidió que la única forma en que iba a ser realmente famoso era si cometía algún tipo de crimen horrible de alguna manera terrible esa noche conmigo allí. La policía creía que, por loco que pudiera estar, no era una persona fundamentalmente violenta, así que no pudo hacerse daño a mí ni a nada por el estilo. Pero sí tenía un plan. Deslizó una droga tipo roofie o alguna droga similar en mi Monster que había estado bebiendo durante ese turno. Después de que me desmayé, se disparó en la cabeza mirando a la cámara de seguridad e incluso colocó su teléfono inteligente en un trípode para capturarlo y esperaba que se usara como metraje en las noticias. Estoy bastante seguro de que en realidad lo hicieron, y cuando me desperté,
Lo crujiente en el suelo eran fragmentos de cráneo. Todo esto fue realmente traumático y ya no sé qué hacer. Renuncié a mi trabajo y solo he estado pasando el rato en mi casa durante el verano, esperando que la escuela vuelva a comenzar. Mis padres han sido muy comprensivos, pero no tienen idea de cómo ayudarme. A pesar de nuestra mala situación financiera, reunieron suficiente dinero para enviarme a terapia. No he tenido mucho tiempo para recuperarme de toda esta situación, pero siento que he avanzado un poco. Algunos días me siento extremadamente apática. Hay una gran parte de mí que no sabe qué hacer con mi vida ahora. Me siento tan diferente después de haber pasado por esta experiencia, especialmente porque aún me contactan ocasionalmente periodistas para hacer otra historia sobre esto, pero creo que esta será la última vez que tenga que revivir esto. Esta es una historia algo espeluznante pero también hilarante que le sucedió a mi mejor amigo y a mí. Éramos compañeros de equipo deportivo desde jóvenes y siempre hemos sido cercanos. Su nombre es Brandon y teníamos unos 20 años cuando ocurrió la historia. Acababa de conseguir un trabajo en GameStop y estaba realmente emocionado por poder obtener descuentos en juegos e incluso jugar algunos juegos unos días antes de su lanzamiento en algunos casos con las nuevas versiones. Tanto él como yo amamos jugar videojuegos juntos y probablemente era un trabajo soñado en muchos aspectos. Ahora mi amigo Brandon es un gran chico, pero no es el más listo del grupo si captas mi idea. En el campo de fútbol americano, la cancha de baloncesto o incluso en Call of Duty, probablemente es el mejor, pero cuando se trata de leer un libro o pasar una prueba, bueno, digamos que estaría en el banquillo si pudiera. Las cosas comenzaron un día cuando ambos decidimos que queríamos comenzar a jugar juegos de terror. Había visto un Let's Play de Resident Evil, y pensé que sería una idea muy divertida. A él no le gustaba mucho el terror, pero estaba dispuesto a jugar cualquier juego que pudiéramos conseguir, especialmente porque tenía un buen descuento de empleado en GameStop. Pasamos una noche de viernes jugando a Resident Evil hasta las 4 de la mañana. Yo ni siquiera tenía a dónde ir al día siguiente, y él no trabajaba hasta las 12, así que pensamos que no había ningún problema. Ahora, antes de continuar, me gustaría decir que el cerebro es como una esponja. Absorbe información y estímulos, y los procesa de varias maneras. A veces el cerebro puede procesar la información de una manera que uno no esperaría. A veces las cosas realmente se te quedan grabadas, realmente pueden influir en tu psique. Y creo que Resident Evil hizo eso con mi amigo Brandon. Así que trabajó ese turno al día siguiente, y cuando hablé con él esa noche, cuando salió del trabajo, comenzó a decirme que creía que alguien había sido asesinado en GameStop. No es precisamente el más brillante, así que empecé a preguntarle más sobre los detalles, y la única evidencia que encontró fue un montón aleatorio de sangre ubicado fuera de la tienda, en el lateral del edificio donde normalmente no va mucha gente. Empezó a decirme que pensaba que su gerente había asesinado a alguien. Le dije bromeando que no deberíamos jugar más a Resident Evil. Esa noche optamos por un juego diferente, y él nunca me volvió a pedir jugar Resident Evil, y yo tampoco le pedí hacerlo. Sin embargo, ocurrió algo extraño. Semanas literalmente pasaron y él seguía hablando del montón de sangre que había visto fuera de GameStop. Solo sucedía en ocasiones aleatorias, según él. Intenté decirle que debe haber alguna explicación para eso. Quiero decir, tal vez alguien estaba tirando salsa o algo así de las tiendas cercanas. Había una pizzería en el mismo centro comercial. Pero él no se lo creyó. Estaba completamente convencido de que alguien había sido asesinado, y el asesino estaba drenando una pequeña cantidad de sangre, y luego la ponía en ese lugar fuera de GameStop. Sonaba muy serio cuando hablaba de ello, y nunca llamó a la policía ni nada. Me dijo que una vez le preguntó a su gerente al respecto y su gerente le dijo que no se preocupara por eso. Simplemente no parecía ser algo tan importante. Pero recuerdo una vez que habíamos estado jugando Call of Duty durante unas 3 horas una noche, y empezó a hablar de ello en detalle y cuánto lo perturbaba. Me dijo que tenía pesadillas regularmente, y que ya no le gustaba trabajar en ese GameStop. Intenté decirle que no era una gran situación, y que simplemente estaba siendo extremadamente paranoico, pero no me escuchaba. No pasó mucho tiempo antes de que decidiera renunciar a ese trabajo en GameStop. Fue realmente triste porque ya no obtenía ninguno de los beneficios de ser empleado.
Esto también significaba que yo ya no obtenía ninguno de los beneficios de ser amigo de un empleado, lo cual también era una lástima. Pero Brandon estaba muy insistente en que algo estaba pasando allí, y no quería terminar siendo asesinado por saber demasiado sobre alguna actividad criminal. Un par de días después, mi curiosidad pudo más, y simplemente tuve que saber de dónde venía ese montón de sangre. Resultó que uno de los otros empleados de GameStop había sido alguien con quien fui a la escuela secundaria, así que le envié un mensaje en Facebook. Le pregunté sobre este misterioso montón de sangre y todo eso, y entonces me contó esto. El conductor del camión que ocasionalmente entrega los juegos y la mercancía a este GameStop tenía un camión que no era el mejor, no era tan grande ni nada, y era el mismo que siempre hacía entregas en ese GameStop específico por alguna razón logística. El camión se oxida un cierto tiempo por alguna razón, y el conductor del camión limpia el camión en este lugar en particular cada vez que entrega allí. Cuando me enteré de eso, me reí incontrolablemente durante aproximadamente una hora. Literalmente, Brandon encontró un montón de óxido y pensó que era sangre. Por mucho que amara a ese tipo como a un hermano y lo respetara como persona, cosas como estas son por qué me cuesta tanto tomarlo en serio. Acabo de mandarle un mensaje a este tipo en Facebook hace un día y no he hablado con Brandon desde entonces. Ahora trabaja en un restaurante y ha estado muy ocupado allí. No estoy seguro de si debería decirle algo. Una parte de mí realmente quiere decirle y burlarme de él, pero no quiero herir sus sentimientos demasiado. Tal vez le envíe un enlace a un video sobre el óxido y vea si conecta los puntos. Y esa es la historia sobre mi amigo Brandon, que no es el más listo del grupo, y cómo estaba convencido de que la gente estaba siendo asesinada y su sangre estaba siendo arrojada fuera de GameStop, pero en realidad era solo un montón de óxido. Esta historia en realidad no me sucedió a mí, sino a mi tío. Trabaja en un Walmart local en nuestro pequeño pueblo y en realidad tiene una situación bastante sólida allí. Sé que Walmart puede no parecer el mejor lugar para trabajar, pero en realidad pagan bastante bien a su personal considerando todas las cosas. Ha estado trabajando allí durante unos 10 años ahora y creo que es el subgerente o algo así. Sé que ha visto muchas cosas extrañas durante su tiempo trabajando en Walmart. Todos saben lo extraño que puede ser el público en general, especialmente en lugares como Walmart. Él me ha contado un par de historias que pensé que eran realmente divertidas o realmente espeluznantes, pero creo que esta tiene que superarlas todas, porque desde que la escuché, no he vuelto a este Walmart. No quiero después de saber esto. ¿Qué hago cuando tengo que comprar cosas en Walmart? Conduzco hasta el que está en el pueblo vecino y no estoy bromeando. Literalmente podrías preguntarle a cualquiera que me conozca. De verdad lo hago. Sé que mi tío no intentaba asustarme cuando me lo contó, pero no puedo dejar de ver todo este evento sucediendo, y estoy bastante seguro de que la única razón por la que realmente me lo contó es porque pensó que estaba interesado en historias de terror, o algo así. Tal vez lo estaba antes de todo este asunto, pero no tanto ahora. Así que comenzó contándome que estaba tratando de ascender en la jerarquía corporativa de Walmart. Quiere eventualmente convertirse en el gerente de esta tienda local con el tiempo, pero eso significa sacrificar más trabajo y esfuerzo que todos los demás durante mucho tiempo, y esperar que tu energía sea recompensada. Una de las cosas que regularmente tenía que sacrificar era un horario de sueño normal. A veces lo obligaban a trabajar en el turno de noche, pero una de las mejores formas de ascender en la jerarquía corporativa, al menos en la tienda local, era ofrecerse como voluntario para el turno de noche. Creo que ganaba unos cuantos dólares más por hora, pero nunca valía la pena. No puedes realmente tener una vida fuera del trabajo cuando trabajas desde el atardecer hasta el amanecer. Esta historia tuvo lugar en uno de esos turnos de noche hace un par de años. Era una noche cálida de verano, húmeda como puedes imaginar y como puedes imaginar, no hay mucho sucediendo en Walmart tarde en la noche. La única razón por la que está abierto es porque si no lo estuviera, no habría ninguna otra tienda en nuestro pueblo abierta en ese momento. Él era la persona de mayor rango en el lugar esa noche, así que si algo salía mal, era su responsabilidad, y si no podía manejarlo, tendría que llamar al gerente de la tienda, lo que nunca es una buena idea si quieres estar bien con ellos.
Uno de los otros trabajadores acababa de traer unos pocos carritos de compras, pero notaron algo extraño en el estacionamiento. Había 7 u 8 vehículos estacionados en el lado más alejado del estacionamiento, y parecía que la gente estaba haciendo algo. Este otro trabajador nunca especificó qué era, pero estaban lo suficientemente preocupados como para pedirle a mi tío que lo investigara, y eso fue lo que hizo. Recuerdo que me dijo que era realmente inusual que hubiera gente allí a esa hora tan tardía. Dijo que tenía que haber sido entre las 3:30 y las 5 de la mañana. Salió y miró hacia allá. Definitivamente había un par de personas haciendo algo allí, pero no pudo distinguirlo desde la entrada de la tienda. Comenzó a caminar hacia la multitud de personas, y de repente todos arrancaron sus autos al mismo tiempo. Fue como si estuvieran esperando a que alguien saliera y los enfrentara o algo así. Ahora estaba en medio de este estacionamiento y todos esos autos iban directamente hacia él. Y no era un paseo casual. Dijo que tenían que haber pisado el acelerador a fondo yendo directamente hacia él, al menos unos cuantos autos. Así que no pudo saltar a ningún lado. Se preparó para el impacto y cerró los ojos. Pasaron unos segundos antes de que notara que los autos se detuvieron en seco frente a él. No tenía idea de qué hacer en ese momento. Estaba parado allí mirando a las ventanas polarizadas de estos autos misteriosos en el estacionamiento de Walmart, siendo conducidos por quién sabe quién. Dijo que fue en ese momento cuando uno de ellos bajó la ventana y le arrojó algo. Lo golpearon en la pierna y estaba tratando de determinar si quería correr de regreso a la tienda o intentar luchar por su vida. Realmente esperaba que todos salieran del auto para atacarlo. Afortunadamente ese ataque nunca llegó. Estuvo allí parado otros pocos segundos antes de que todos se alejaran a toda velocidad en la noche. Cuando miró hacia abajo para analizar el objeto que le habían arrojado, se horrorizó. Era una cabeza decapitada y lo que es peor no tenía piel. Solo tienes que imaginar cómo se ve una cabeza humana sin piel. Vomitó y cayó al suelo. Estoy seguro de que estaba en completo estado de shock. Agarró su radio de Walmart y gritó pidiendo ayuda. Y no pasó mucho tiempo antes de que corriera de regreso a la tienda y llamara a la policía. Pasó mucho tiempo tratando de recordar las placas de los autos y cómo lucían los vehículos. Desafortunadamente, no creo que haya ayudado mucho a la policía. Estoy bastante seguro de que el caso aún está sin resolver hasta el día de hoy. Pero espera, se pone aún más aterrador que eso. Walmart, como puedes imaginar, tiene cámaras de seguridad en la tienda y en su estacionamiento. Todos estaban seguros de que las imágenes de las cámaras de seguridad revelarían exactamente lo que había sucedido esa noche. Pero no fue así. Toda la experiencia ocurrió justo fuera del encuadre. Y esto llevó a la policía a creer que quien haya hecho esto tenía un conocimiento muy detallado de las cámaras de seguridad de Walmart. Por supuesto, la implicación ahí es que quien haya hecho esto era alguien que trabaja o había trabajado anteriormente en este Walmart local. Y no es que todos utilicen las cámaras de seguridad todo el tiempo, por lo que eso reduce aún más el número de sospechosos potenciales. Pero nunca se encontró nada significativo. La cabeza decapitada fue la parte más extraña. Aparentemente fue enviada por correo, pero le faltaban los dientes, y escuché que el análisis de ADN con más pruebas forenses no pudo identificar a nadie de por aquí ni se encontraron informes de personas desaparecidas. Lo último que supe es que estaban trabajando con las autoridades de la frontera para cruzar cualquier información. Aparentemente, cada persona tenía una coartada sólida con pruebas, y lo que hace toda la situación aún más extraña es el hecho de que parece ser un crimen tan aleatorio. Quiero decir, ¿qué lograron realmente aquí? Parece mucho planificar y esfuerzo para hacer algo realmente estúpido, pero nunca entenderé la actividad de pandillas o quién estuvo involucrado después de este incidente. Los rumores se extendieron por todo el pueblo, y todos se volvieron un poco ansiosos por ir a este Walmart. No soy el único que se siente así. Para una pequeña comunidad fronteriza como la nuestra, que algo así suceda es un poco impensable. Realmente cambia la forma en que ves a tus vecinos y a las personas que viven en tu área. ¿Quién haría esto y no sabemos quién es? Simplemente te sientes más ansioso y sospechoso de cualquiera que conozcas. Mi familia me ha dicho que parece que hay menos personas que van a eventos locales como desfiles y cosas así después de este incidente y no puedo culparlos. Pero sí, esa fue la espeluznante historia de Walmart de mi tío en la que todavía pienso regularmente. La razón por la que nunca voy a nuestro Walmart local y probablemente nunca lo vuelva a hacer.
Estoy trabajando en una tienda de ropa en el centro comercial desde hace unas 5 semanas. Era un típico graduado de la escuela secundaria que no estaba seguro de si quería ir a la universidad o no. Simplemente estaba trabajando porque realmente no tenía nada más que hacer. Un poco de mi trasfondo. Soy un tipo grande, mido 1,89 m de altura, y aunque no soy un fanático del gimnasio, me considero más en forma que la mayoría. Probablemente hago ejercicio 3 o 4 veces por semana. Y honestamente ha sido genial ser visto como el tipo duro, supongo. El día en que sucedió esto, había mucha más gente de lo habitual. Recuerdo que había clientes por todas partes, y parecía que el día no iba a terminar nunca. Al final del día, cuando se estaba desacelerando, era agradable porque podías relajarte un poco. Al menos, si trabajabas todo el día como yo. Esto sucedió durante esa desaceleración, cuando era tarde en la tarde o noche. Probablemente alrededor de las 6 o 7. El sol todavía estaba afuera, ya que aún era verano. Un hombre que era aún más alto que yo, entró a la tienda y desde el momento en que puso un pie en el local, supe que tenía malas intenciones. Su lenguaje corporal estaba enviando muchas señales raras, y me preparé para algún tipo de confrontación. Aunque odiaba este tipo de situaciones, sabía que todos iban a mirarme para salvar el día, considerando que la mayoría de mis otros compañeros de trabajo eran mujeres, y el único otro chico era bastante pequeño. El ominoso hombre que había entrado en la tienda llevaba una sudadera negra y un par de jeans oscuros. Al menos eso recuerdo. Se acercó a uno de los estantes de ropa y literalmente lo tiró al suelo. Todos en la tienda se voltearon a mirarlo, y él simplemente se quedó allí por un segundo. Yo grité y empecé a caminar hacia él, y lo vi meter la mano en el bolsillo. No estoy seguro qué tipo de pistola sacó. Solo recuerdo que empezó a disparar múltiples veces. Miré, y solo me alcanzó una vez en el brazo, al menos al principio. Logré ponerme detrás del área del mostrador para cubrirme. Por alguna razón, él creía que podía disparar a través del mostrador, así que lo intentó, pero las balas empezaron a rebotar. Un par de ellas alcanzaron a algunos de mis otros compañeros de trabajo, y todos intentaban desesperadamente encontrar refugio. Uno de ellos incluso salió corriendo de la escena por completo. Sabía que esto iba a ser una situación mala porque recordé haber tenido una conversación con uno de los guardias del centro comercial una vez. No estaban autorizados a llevar armas, así que si alguien lograba entrar al centro comercial con un arma y comenzaba a disparar, todos tendríamos que esperar a que llegara la policía de verdad. Sabía que los próximos 15 o 30 minutos determinarían si vivía o no. Me quedé detrás del mostrador tanto tiempo como pude, pero lo escuché acercarse a mí. Mi corazón latía en mi pecho más rápido de lo que nunca había sentido. Estaba horrorizado, aterrado de que estuviera a punto de morir y sin una buena razón para ello. Un tipo al azar con un arma decide disparar en una tienda de ropa en un centro comercial. Pasaron unos minutos y no había disparado otra bala. No estaba seguro si estaba recargando o si se había quedado sin balas, o tal vez estaba guardando algunas. No tenía ni idea de cuántas tenía en el cargador. Solo recuerdo el sonido de los pasos corriendo hacia mi dirección. Sabía que venía hacia mí y no estaba seguro de qué era capaz de hacer en ese momento. Mi respuesta de lucha o huida se activó, y pensé que la mejor oportunidad que tenía era esperar a que llegara al otro lado del mostrador donde pudiera verme, y luego tendría que derribarlo. Sabía que no era la mejor opción, pero no estaba seguro de qué otras opciones tenía. Por alguna razón, saltó por encima del mostrador. Aterrizó justo a mi lado y eso fue perfecto para mí. Estaba lo suficientemente cerca como para entrar en una pelea y tal vez tuviera alguna oportunidad de sobrevivir a esto. Recuerdo que agarré su pierna y lo llevé al suelo. Me pateó en la cabeza y hombre, eso dolió. Casi me dejó inconsciente por completo, pero logré seguir adelante, probablemente solo por la adrenalina que mi cuerpo estaba liberando. Una vez que lo derribamos al suelo, vi que había soltado su pistola. Considerando que no había disparado, pensé que había quedado sin municiones y estaba demasiado excitado para recargar en medio del tiroteo. Luchamos en el suelo durante unos buenos minutos, antes de que alguien más decidiera unirse. No sé por qué nadie más se unió antes. Realmente podría haber usado la ayuda. Fue solo yo y este asesino psicótico peleando en el suelo de la tienda durante un buen rato. No era el tipo más fuerte del mundo, pero también estaba luchando con una herida de bala en el brazo.
así que él tenía una ventaja extrema sobre mí. Probablemente me habría matado con sus propias manos si alguien más no hubiera intervenido y me ayudado. Logramos dejarlo inconsciente, alejar la pistola de él y esperamos a que llegara la policía. Recuerdo que esta pequeña experiencia fue el tema de conversación en la zona durante muchas semanas. Hubo bastantes artículos de periódico escritos al respecto. Incluso me entrevistaron en uno de ellos y un periodista incluso me llamó héroe. Y para ser honesto, nada me hizo más feliz o más triste en el mundo que leer esas palabras. Fue un evento tan traumático. El tipo fue arrestado, enjuiciado y estoy bastante seguro de que recibió cadena perpetua. La gente comenzó a tratarme como a un verdadero héroe después de esto. Y, en toda honestidad, me sentí como uno. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera estado allí para enfrentarme a ese tipo. No había forma de que ninguno de mis compañeros de trabajo hubiera podido luchar con este tipo, y si él tenía control total de la situación, podría haber tomado un rehén o haber hecho algo mucho peor. La bala fue retirada de mi brazo y desafortunadamente, sí fracturó parte de mi húmero. Todavía me estoy recuperando de eso, pero desde esta experiencia no veo mi fuerza física como algo que me haga genial o mejor que nadie. Lo veo como una forma de proteger a las personas. Creo que esta podría haber sido la experiencia que necesitaba, porque ahora pienso que podría querer ser policía después de todo esto. Mi mamá trabajaba en un negocio de logística que fue tiroteado hace un par de semanas. Fue una experiencia realmente traumática para ella, aunque no resultó físicamente herida ni nada por el estilo. El incidente se prolongó durante unas 2 horas, y solo puedo imaginar lo horrible que debe haber sido. Ella es asistente de gerente, y para ser honesto, no sé realmente qué hacen en ese lugar. Solo sé que mi mamá trabaja allí, y que se dedican a algo relacionado con el envío y la exportación, pero eso es todo lo que sé. Según lo que mi mamá me contó, fue un día de trabajo normal como cualquier otro. Alrededor de las 2 p.m., después de que todos ya habían tomado su descanso para almorzar y estaban volviendo a trabajar, la gente empezó a escuchar disparos. En el lugar había una línea de producción, y todos asumieron que esos ruidos eran de las máquinas con las que la gente estaba trabajando. Supongo que escuchar ruidos fuertes como ese era bastante común, así que nadie sospechó nada. Ahora sabemos que casi todos los trabajadores de la línea de producción fueron asesinados por el pistolero. Nadie sabía lo que estaba pasando, y varios de los tipos tenían auriculares con cancelación de ruido. Así que desde la perspectiva del pistolero, ese fue el primer y más lógico lugar para comenzar. Después de eso, se dirigió a la oficina principal. Para entender la ruta que tomó, necesitas comprender un poco la disposición de todo. Verás, tenía que pasar por las oficinas regulares donde estaban todos los trabajadores normales, los puestos de entrada de datos típicos y cosas así. Delante del edificio principal de la gerencia estaba el edificio de la gerencia. Para ser más preciso, este último era donde se encontraban los trabajadores de más alto rango, incluidos el departamento de marketing, TI y otros puestos de negocios. El objetivo del tipo era llegar a ese edificio de gerencia y eliminar a tantas personas de allí como pudiera. Mi mamá estaba en ese lugar. Algunos de los otros trabajadores del edificio principal tuvieron suerte. Resulta que justo en ese momento alguien estaba entrando en el edificio regular de adelante y se convirtió en rehén. Utilizó a este rehén para llegar al edificio de gerencia y no lastimó a nadie mientras pasaba por allí. Todos estaban realmente estresados, estoy seguro, pero no le hicieron nada. Solo advirtió que si escuchaba alguna alarma, iba a matar a esa persona. La situación se agravó por el hecho de que era una mujer joven. La mayoría de la oficina sabía que estaba embarazada, aunque no era obvio. Mi mamá y otros compañeros de trabajo habían hablado con ella. Se había hecho pruebas y se había confirmado que estaba embarazada. Todos cumplieron con sus órdenes y lo dejaron pasar con bastante facilidad. Cuando entró en el edificio de la gerencia, organizó a todos en una sola oficina pequeña. Había quizás unas 30 personas en el edificio de gerencia. Después de unos 15 minutos, la chica embarazada fue liberada y la vieron llorando y corriendo lejos del edificio. Lo que siguió fue una horrible masacre en la que literalmente mató a todas las personas de la alta gerencia de la empresa.
Solo 2 empleados de la alta gerencia estaban de baja por enfermedad ese día. Todos los demás perdieron la vida en ese momento. Alguien logró llamar a la policía y llegaron poco después del incidente. Supongo que el pistolero se suicidó después de matar a todos en el edificio de gerencia. Supongo que en su mente la misión estaba cumplida. Esto sucedió hace un tiempo y la razón por la que solo lo estoy escribiendo ahora es porque recientemente descubrimos la historia detrás de por qué este tipo hizo lo que hizo. La historia es la siguiente. Había estado trabajando en la línea de producción unos meses atrás. Trabajar en la línea es duro y, como puedes imaginar, hay una especie de personas ásperas y rudas que trabajan en esa línea. Supongo que este tipo fue considerado demasiado blando o algo así. Comenzaron a acosarlo, molestándolo todos los días. Supongo que así se le llama. Suena extraño decir eso sobre adultos, pero no sé qué otra palabra usar. Él no manejó bien el acoso y con el tiempo los demás tipos en la línea de producción comenzaron a fastidiar su trabajo, como fastidiaban el trabajo que él había terminado. Muchos de los tipos afirmaban que al principio comenzó como algo divertido, pero se les fue de las manos. Bueno, supongo que llegaron tan lejos que este tipo finalmente recibió varias reprimendas, y no solo una vez, sino varias veces. Lo reprendieron lo suficiente como para que finalmente fuera despedido, y no fue por una buena razón. Según todos los informes, era un trabajador funcional y productivo en todos los demás aspectos, que hacía su trabajo y lo hacía bien. Simplemente no pudo soportar una broma de algunos de los otros tipos en la línea. Bueno, supongo que tenía una familia que mantener, un bebé recién nacido en casa y acababa de casarse con su esposa hace unos 2 años. Tenía problemas para mantener un trabajo, y este debería haber sido su trabajo estable. Cuando lo despidieron, intentó explicarle la situación a su esposa, pero ella no le creyó. Supongo que fue suficiente para que decidiera dejarlo y llevarse al bebé con ella. Se mudó al otro lado del país y volvió con sus padres, e incluso obtuvo una orden de restricción contra él. En las semanas siguientes, culpó a sus compañeros de trabajo por hacer de su vida lo que era, y a la gerencia por no creerle que estaba haciendo bien su trabajo, y especialmente por despedirlo. Fue realmente una situación triste y en cierto nivel, puedo entender por qué hizo lo que hizo. Este tipo literalmente perdió a su bebé, a su esposa, y su vida entera porque algunos tipos en la línea de producción llevaron una broma práctica un poco demasiado lejos. Lo peor es que mi mamá en realidad había hablado con él algunas veces mientras trabajaba allí. Ella dijo que era el tipo más amable de la línea de producción, porque no la maldecía ni menospreciaba a las mujeres. Sé que ella no lo conocía bien, pero el hecho de que este tipo fuera al menos una persona educada en situaciones normales me entristece aún más toda la situación en su conjunto. Como puedes imaginar, la empresa está cerrando esta ubicación. No han podido encontrar suficiente personal para reemplazar todos los puestos de gerencia que trágicamente perdieron ese día, y tiene sentido. Incluso si pudieran encontrar personas calificadas para ir allí, ¿quién querría ir a trabajar en un lugar que literalmente acaba de ser tiroteado por un loco armado? Desde esta experiencia, mi mamá comenzó a trabajar en una biblioteca. Dice que espera que sea un entorno de trabajo más estable, y espera nunca volver a vivir un evento traumático como ese nunca más. Tengo esta amiga que es un poco excéntrica, de esas teóricas de la conspiración, muy metida en lo paranormal, ya sabes, el tipo de persona que ve expedientes X y piensa que probablemente es cierto. Por supuesto, se viste como si estuviera jugando, y realmente no cree en eso totalmente, pero soy lo suficientemente inteligente como para saber que usa el humor como una forma de distanciarse de lo que realmente cree. Creo que algunas de las cosas locas que dice realmente las piensa. No la juzgo ni nada por el estilo. Es una persona muy agradable y solo comienza a hablar de este tipo de cosas una vez que la haces hablar. A veces podemos pasar días sin hablar de fantasmas, extraterrestres o cualquier otra cosa de ese estilo. Pero si alguien comienza a hablar sobre sentir un espíritu en la habitación, eso es el fin de la noche. Quería darte ese trasfondo porque siento que es muy pertinente para la historia. Bueno, esta amiga en particular resulta que trabaja en Walmart. Ha habido muchos cambios recientes últimamente y lo que sucedió es que quedó atrapada en el turno de noche. Supongo que puedes imaginar cómo fue eso.
Pones a alguien que está metido en cosas paranormales en el turno de noche, y lo siguiente que sabes es que tienen 1.000.001 historias diferentes sobre fantasmas, monstruos y todo lo demás. Así fue como pasaron las primeras semanas. Cada vez que salía con ella, hablaría sobre lo horrible que era trabajar en el turno de noche, y luego comenzaría a hablar sobre todos los monstruos y criaturas que veía de reojo. Simplemente, recuerdo pensar varias veces si realmente cree que ve cosas mientras está en el trabajo. Con el tiempo se volvió mucho más moderada con las historias. Supongo que se había acostumbrado a trabajar en el turno de noche en Walmart. Y luego recuerdo que hubo una fiesta a la que fuimos. Éramos yo, ella y un montón de otras personas de nuestro grupo de amigos. No fue una de esas aventuras locas llenas de alcohol como las que ves en las películas ni nada por el estilo, sino más bien un grupo de amigos juntándose y pasando el rato. Quiero decir, todos somos adultos y todo eso. La persona cuya casa estaba pasando el rato era la dueña de la casa, pero no sé cómo más podríamos haberla llamado que no fuera una fiesta. En fin, mi amiga perceptiva tomó un poco más de lo debido esta noche y comenzó a hablar sobre su trabajo como de costumbre. Y luego, de repente, las cosas tomaron un giro para peor. Comenzó a hablar sobre ver a una persona muerta caminando por la tienda. Recuerdo que hablaba sobre los detalles exactos de cómo murió. Decía que se había disparado en el corazón y que lo veía caminar por Walmart tarde en la noche cuando no había nadie más alrededor. Algunos de nuestros otros amigos fueron menos reacios a llamarla por esta tontería, y ella comenzó a ofenderse mucho. Se fue esa noche después de eso. Y en retrospectiva probablemente debería haberla detenido para que no condujera a casa, considerando que estaba extremadamente ebria. Si te soy honesto, ni siquiera se me ocurrió eso hasta la mañana siguiente. El tipo que terminó su vida disparándose en el corazón se convirtió en la única cosa de la que ella hablaba cuando se trataba de los fantasmas y lo paranormal en su trabajo en Walmart. Y lo encontré muy extraño. Fue una de las historias menos creíbles que nos contaba. Quiero decir, siempre hablaba de que había una manada de lobos en el bosque al otro lado del estacionamiento de Walmart, pero simplemente no tenía el mismo glamour que esa historia sobre el tipo. La idea de que hubiera algún zombie paseando por Walmart por la noche que solo ella pudiera ver parecía tan ridícula como suena, y solo lo atribuía a sus propios problemas mentales y ya está. Pasaron un par de meses y ella seguía con esa historia del tipo que se disparó en el corazón, y después de todo este tiempo, decidí investigar sobre este Walmart específico para demostrarle que nadie había muerto, o cerca de las instalaciones, especialmente de esa manera. Recuerdo haber sacado mi computadora portátil una noche y buscar la dirección de este Walmart local y omitir cualquier detalle identificativo por razones obvias. Leí sobre cada muerte que ocurrió en este lugar, desde que se construyó en la década de 1980. Leí sobre un tipo que murió accidentalmente de un derrame cerebral en el 85. Leí sobre un terrible accidente con un montacargas hace unos 7 años, y no vi nada sobre algún tipo que se disparó en el corazón o algo por el estilo. Estaba a punto de terminar mi investigación y estaba en esa fase posterior a la investigación donde simplemente estaba leyendo información aleatoria sin rumbo alguno. Y ahí es cuando encontré los archivos de noticias. No lo podía creer. Había sido escrito durante el tiempo en que se construía el Walmart, y la historia fue así. Uno de los miembros del equipo que se encargaba de construir el Walmart tuvo algunos problemas serios, ya que su único hijo falleció a los 10 años, y supongo que este tipo nunca se recuperó después de eso. Se quitó la vida después de trabajar en el turno de noche una noche. El artículo hablaba sobre cómo era la única persona dispuesta a trabajar hasta las 12 a.m., y a veces más tarde, ya que esto fue aparentemente antes de que los Walmart funcionaran las 24 horas. Tenía una escopeta en su camioneta y luego se quitó la vida justo en el bosque cercano. Y aquí está la parte loca. Se disparó en el pecho, exactamente como lo había descrito mi amiga. No le había contado a mi amiga sobre esto. Sabía que nunca escucharía el final de eso, pero me resulta tan extraño que su pequeño y extraño interés en lo paranormal de alguna manera descubriera algo así. Ahora cada vez que habla sobre fantasmas o lo paranormal, me aseguro de empezar a escuchar algo que pueda ser verdad. Y no me malinterpretes, trato de filtrar la obvia palabrería, pero ahora que la he visto acertar algo increíblemente exacto una vez, solo estoy esperando a que lo haga de nuevo.
Trabajo en una pequeña tienda de comestibles. El dueño de la tienda se llamaba Rafael y un día me contó una historia extraña. Hace 20 años, Rafael trabajaba en una tienda de comestibles en el mismo barrio. En aquel entonces había un compañero de trabajo llamado Eduardo, y los dos se hicieron amigos mientras trabajaban juntos. Un día, Eduardo confesó que había asesinado a alguien antes, y cuando Rafael se burló de él pensando que era una broma, Eduardo dijo que era verdad, y que no lo arrestaban la policía incluso si mataba gente. Así que cuando Rafael le dijo que dejara de bromear, Eduardo dijo que lo probaría. Un día, mientras los dos buscaban un target, encontraron a un hombre caminando solo en el callejón, y Eduardo lo secuestró y lo asesinó. Rafael dijo que eso es todo lo que sabe. Dijo que no tiene idea de lo que Eduardo le hizo al hombre después. Con el tiempo, un hombre del barrio fue reportado como desaparecido. La policía entró a interrogar a Eduardo, pero no había evidencia en su contra, así que Rafael siguió preguntándole a Eduardo cómo lo hizo, pero él no le dijo nada. Con el paso del tiempo, Rafael sintió un sentimiento de culpa. Sin embargo, no tuvo el coraje de reportar el incidente porque si lo hacía, se convertiría en cómplice. Rafael me dijo que ya habían pasado 20 años, advirtiéndome que siempre estuviera alerta con la gente. Es difícil para mí creer lo que dijo, simplemente pensé que se inventó la historia. Entonces un día, un hombre llamado Eduardo pasó por nuestra tienda. Rafael saludó a Eduardo y me lo presentó. Sentí un sentimiento de incomodidad. ¿Él es ese asesino? Era un hombre de aspecto promedio, más bien amable. Eduardo me saludó con una cara relajada. Después de un rato, mientras Rafael estaba ausente, le pregunté a Eduardo, «Oye, hay algo que Rafael me dijo, ¿es verdad?» Eduardo de repente se puso rígido y preguntó qué estaba hablando. Dudé y dije, «Hace 20 años». Entonces Eduardo me interrumpió diciendo, «Oh, por supuesto, es una historia inventada, ¿tiene sentido?» Luego se levantó de su asiento con una expresión grave. Después de un rato, en su camino fuera de la tienda, dijo, «¿Quieres un poco de dulce?» Luego me entregó un caramelo envuelto en papel transparente. Lo tomé, pero no lo comí. Él seguía mirándome como exigiéndome que lo comiera. Como me negué a comer, me pidió que se lo devolviera y lo tomó de vuelta. Desde ese día, Eduardo seguía viniendo a la tienda, acercándose a mí cada vez. Seguía pidiéndome que saliera a caminar o a comer, pero constantemente lo rechazaba. Luego un día, Rafael vino a mí y dijo, «Parece que te has convertido en un objetivo de Eduardo. Corre, no vuelvas aquí nunca más. Vete lejos, a otro barrio, no dejes que te encuentre». En realidad, dejé de trabajar después de unos días. Afortunadamente, ya no tuve que encontrarme con Eduardo, pero el miedo y la duda interminables siguieron en mi mente. Pero después de un tiempo escuché noticias de que Rafael estaba desaparecido. La policía descubrió que Rafael había salido por última vez de la tienda con Eduardo, y comenzaron a investigar a Eduardo. Finalmente, encontraron el cabello de Rafael en la casa de Eduardo. Sin embargo, no importa cuánto buscaran el cuerpo de Rafael, simplemente no podían encontrarlo. Después de una investigación persistente, la policía finalmente encontró algo en la casa de Eduardo. Había un espacio oculto en el techo de su casa. En el techo yacía el cuerpo de Rafael. También había una pared de concreto. Cuando se perforó la pared, se encontraron huesos blancos y cadáveres. La prueba de ADN del hueso reveló que era el hombre que había desaparecido hace 20 años. Eduardo fue condenado a cadena perpetua.